La producción de Otra Mañana se comunica con el nuevo Motorola Moto G56 5G. Hello, Moto. El Sindicato de la Construcción realiza a esta hora un paro nacional por la muerte de un trabajador que realizaba tareas en una obra en Sayago, aquí en Montevideo, cuando una pared le cayó encima. Con este deceso son más de 30 las muertes en accidentes laborales en lo que va de año. Este asunto está en la mira del gobierno, al punto que, a los pocos días de haber asumido, se presentó el Compromiso Nacional por la Vida, la Salud y la Seguridad en el Trabajo, una iniciativa que busca reducir la siniestralidad laboral y fortalecer la cultura de prevención en todos los ámbitos laborales. Este programa se implementa en dos fases. En una primera instancia, inspectores de trabajo y abogados del Ministerio recorren diversos departamentos del país para brindar formación y capacitación sobre condiciones laborales y normativa vigente. Y posteriormente se llevará adelante un proceso de fiscalización por rama de actividad en todo el país. ¿Qué implican estas nuevas acciones? ¿De quiénes son las responsabilidades? ¿Cuánto cambió el escenario desde la aplicación de la Ley 19.196 de responsabilidad penal empresarial? Lo conversamos en nuestra entrevista central con Luis Puig, inspector general del Trabajo y de la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Francisco Morales, Otra Mañana. Luis, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buen día, un gusto estar conversando con ustedes. Pues mencionaba en la introducción recién que a poco de haber asumido, de haberse confirmado la gestión en el Ministerio de Trabajo, con el ministro Castillo al frente, con usted en esta posición como inspector, se lanzaba este Compromiso Nacional por la Vida, la Salud y la Seguridad en el Trabajo. ¿Ustedes ya estaban viendo con anticipación a que asumiera el cargo que este tema de los accidentes laborales estaba empezando a crear un escenario donde el Ministerio debería abordarlo? Sin duda, es un tema que seguimos hace mucho tiempo. A mí me tocó trabajar en el Parlamento 2011 en adelante en la presentación de la Ley de Responsabilidad Penal del Empleador, con el objetivo justamente de que se hiciera visible esta realidad y se empezaran a generar mecanismos de prevención. Hay una ley que es de 1914, una ley que establece con absoluta claridad cómo se debe actuar, que dice que la organización del trabajo es responsabilidad del empleador y que éste es deudor de salud y seguridad. ¿Qué quiere decir? Que se debe organizar el trabajo de manera tal que no se ponga en riesgo la vida, la salud y la integridad física del trabajador. Allá por el 2011 nosotros veíamos una situación de una crónica roja que pasaba desapercibida, accidentes laborales, accidentes mortales, y que nunca había un resumen de eso, no había una concientización de la población sobre el tema de cuidarse en el trabajo y de cuidar a los trabajadores. Trabajamos durante años en la preparación de la Ley de Responsabilidad Penal del Empleador, la 19.196. La propia discusión y la aprobación de la ley llevó a una baja muy significativa en la cantidad de accidentes y de accidentes mortales. Pasamos de 56.000 accidentes, entre 52 y 56.000 en el 2014 a 38.000 en el 2017 y bajamos de 52 muertos a 32, lo cual es un disparate igual. Y de alguna manera esto en los años posteriores se mantuvo, 2018, 2019, vemos una baja en la accidentalidad cuando la pandemia, lógicamente, mucho menos actividad, hay una baja en la cantidad de accidentes. Y ahora lo que estamos viendo, estamos analizando con los técnicos y quienes realizan las estadísticas del Ministerio, es que a partir del 2021 empieza a crecer esa gráfica y llegamos nuevamente a los niveles del 2014-2015 con alrededor de, podemos decir, más de 38.000, 40.000 accidentes laborales y creciendo, en algunos casos 45.000, y eso a su vez trae como consecuencia los accidentes mortales. Entonces, cuando nosotros asumimos, sabíamos que esto existía, pero que pasaba desapercibido, y dijimos, la primera obligación es que esto sea público, que se conozca para poder empezar a cambiar. Y fue lo que hicimos
con este compromiso nacional por la vida, la salud y la seguridad en el trabajo, donde tuvimos muy buenas respuestas del movimiento sindical, de las cámaras empresariales. Podría decir que el trabajo que vienen haciendo desde hace años el ZUNCA y las cámaras de la construcción fue un buen soporte para ese trabajo, pero obviamente lo que estamos viendo es que ha habido una situación de pérdida. Perdimos 10 años en la vida del país en materia de prevención de accidentes de trabajo y hoy tenemos una situación que yo no dudo de catalogar como una emergencia en materia de salud y seguridad, ¿no? Fue muy discutida la ley de responsabilidad penal empresarial, que es la 19.196. Pero visto en perspectiva, cumplió los objetivos que perseguía, digamos. O sea, porque usted señala como un punto de inflexión la aplicación de esa ley para la caída en la cantidad de accidentes laborales y su consecuente caída en mortalidad también. Sin duda. En aquel momento se entendía, se discutía, había quienes decían que recibió muchas críticas ese proyecto de ley porque decía que era una ley revanchista que iba a generar que una cantidad muy grande de empleadores, por el solo hecho de serlo, fueran presos. Nosotros decíamos que en absoluto ese era el objetivo. El objetivo era avanzar en prevención, que se contrataran técnicos prevencionistas, que se organizara distinto el trabajo, y en realidad, no sé si habrá habido 1 o 2 procesamientos o formalizaciones en esa ley, pero en realidad esa no fue la constante, fue muy baja, además es un delito escarcelable, por tanto toda esa alarma que se creó de que era una ley revanchista no se dio y sí cumplió el objetivo de bajar la cantidad de accidentes. Esa ley coincidió con la instalación de los servicios de salud y seguridad en el trabajo, un decreto que se aplicó a partir del 2014, una serie de cosas que permitieron bajar la accidentalidad. Creemos que en el periodo anterior retrocedimos prácticamente 10 años, entonces hay que desandar ese camino. La forma de encararlo es tripartito, con empleadores, trabajadores, el Estado que tiene baja percepción del riesgo. Por eso nosotros la semana pasada hicimos una capacitación para incorporar en el Estado esa preocupación de trabajar en prevención, en salud, en seguridad, en prevención de enfermedades profesionales, porque muchas veces el Estado está ausente de eso. Una de las cosas que vimos dentro del compromiso nacional, que lo conversamos mucho con Castillo, con Laura Bajat, que es la directora general, y con Hugo Barreto, el subsecretario, es cómo logramos que el Estado no permaneciera ajeno a esto. Porque en el Estado parece que el funcionario público no corriera riesgo, los corre, en todas las actividades hay riesgos, pero además el Estado terceriza mucho, y muchas veces esos trabajadores de empresas tercerizadas que realizan sus tareas dentro de los recintos del Estado no tienen condiciones muchas veces para exigir salud y seguridad en el trabajo. Bueno, el Estado tiene que velar porque esos trabajadores no vean expuestos su salud y su seguridad. Y bueno, y seguramente en esta cantidad de accidentes como los que vienen ocurriendo, que sabíamos, había que ponerlos arriba de la mesa para que se visualizaran y poder hacer una estrategia de cambio, seguramente en algunos de ellos existieron violación de normativa, se puso en peligro grave y concreto la vida de los trabajadores. Estamos estudiando también esa situación porque en aquellos incidentes o accidentes mortales, siniestros, en los que hubiera existido, vamos a hacer la denuncia correspondiente a Fiscalía. Pues antes de profundizar en eso, me parece un tema relevante, la eventual mirada que tiene el Estado de si se cometieron o no delitos justamente en estas obras en las que recientemente, por lo pronto, fallecieron trabajadores. Recuerdo que pasó donde se está construyendo un shopping en la zona oeste de Montevideo, o un trabajador que cayó al vacío en un edificio, por lo pronto. Pero doy un paso hacia atrás. Como usted señala que tomemos 2 mojones, digamos, la aplicación de la ley 19.196 y el presente. Hubo una caída en la cantidad de accidentes y luego una subida en la cantidad de accidentes. ¿Qué fue lo que pasó? Porque la caída usted la atribuye, digamos, a la aplicación de la norma. ¿Qué pasó entonces cuando comenzaron a subir nuevamente? Desde mi punto de vista, y es opinable, y están trabajando nuestros técnicos en el Ministerio, elaborando, no un observatorio porque no tenemos los recursos económicos para hacerlo, pero sí
un monitoreo de la cantidad de accidentes y los accidentes mortales desde nuestro punto de vista y lo que pudimos observar en las recorridas en todo el país, porque una de las cosas que dijimos del compromiso nacional, que si no era capaz esa estrategia de cruzar el Río Negro, ir a todos los rincones del país, en realidad era papel pintado, no le iba a cambiar la vida a nadie. Bueno, salimos al interior del país y demás, y lo que vimos que hubo un retroceso en materia de fiscalización muy importante. Eso nos decían en la caña de azúcar, que no habían existido en el periodo anterior inspecciones, en las canteras de piedra, en el citrus. Tenemos serias dificultades. Bueno, había que retomar un proceso inspectivo, pero que a su vez incorporara capacitación, que existiera un llamamiento tripartito, ¿no? Porque de esta situación la logramos revertir con la participación de los distintos actores o no se revierte. ¿Por qué? Porque el Estado no es el que hace las políticas de seguridad. Las políticas de seguridad, la organización del trabajo le corresponde a la empresa. El Estado lo que hace es fiscalizar. Pero si logramos que en su rol de organización del trabajo, el empleador, en su rol de exigir condiciones de seguridad y de respetarlas a nivel de los trabajadores, y el Estado fiscalizando y capacitando, creemos que es posible comenzar a revertir esta situación, pero claramente en esta situación hay que traer la decisión por parte del Estado que se va a estar y se va a fiscalizar, que genera problemas. Nosotros tenemos un cuerpo muy restringido de inspectores, tendríamos que tener 132, tenemos 86. Vamos a hacer un concurso para que tener 8 inspectores más este año, otro el año que viene para otros 8 inspectores y poder suplir todos aquellos que se vayan jubilando. Tenemos dificultades y dificultades presupuestales, pero lo que sí existe es la voluntad de ir a fondo en materia de fiscalización, capacitación y de campañas. Estamos haciendo una con el ZUNC y las cámaras empresariales de prevención de accidentes en la construcción, y en el mes de septiembre vamos a estar lanzando con el Banco de Seguros una campaña nacional para todas las áreas de actividad con el Banco de Seguros y la OIT. Pero entonces hubo menos fiscalización en el quinquenio anterior, entonces, ¿usted entiende? Yo creo que hubo menos fiscalización y hubo menos intensidad en la fiscalización. ¿Pero que eso por desinterés o qué no tengo elementos para atribuir esa situación, pero sí lo que puedo decir es que lo que nos transmitían los actores sociales, que un poco lo que se generó en el periodo pasado es no pasa nada porque nadie va a fiscalizar. Y ahora está cambiando eso. Es un cambio que es lento, pero ahora la bola que se corre es ojo que están tratando de fiscalizar en todos lados. Y eso tiene efectos. Se han vuelto a contratar en este periodo técnicos prevencionistas, empiezan a haber preocupación por mejorar las condiciones de trabajo. Sin duda que, bueno, en la medida que lo amerite, va a haber denuncias de responsabilidad penal, en la medida que lo amerite, que se llegue a la conclusión por parte de nuestros técnicos, nuestros estudios primarios, de que existió una violación a normativa y se puso en peligro la vida, la salud y la integridad física del trabajador, y después resolverá Fiscalía. Nosotros no somos quien para catalogar, decir acá se cometió un delito, no. Pero queremos cubrir todo el abanico de las cosas que pueden hacer cambiar esta situación, ¿no? En suma, a juzgar por lo que usted ha dicho, por la cantidad de accidentes y la cantidad de muertos, hoy estamos en una emergencia en esta materia. Yo creo que estamos en una emergencia en esa materia que se empieza a producir a partir de la salida de la pandemia. Allá por 2021 empieza un crecimiento muy grande en materia de cantidad de accidentes laborales, que era lógico que, como creció la actividad en la pandemia, estuvo detenida, que crecieran post pandemia, pero se creció en los niveles del 2015, donde teníamos recién aprobada la ley, y la ley recién pudo generar sus efectos 2016, 2017 es el punto más claro de baja de cantidad de accidentes. Creemos que ahí fallaron cosas el 2021, 2022, y tal vez el 2024 nos marque una situación muy alta cuando cierren las cifras en el Banco de Seguros y demás, nos marque una situación alta en materia de accidentalidad,
que esperamos que se empiece a revertir con este compromiso nacional y con el compromiso de todos los actores, y a partir del año que viene que podamos llegar a fines del año que viene con una reducción importante en esa situación. Pues usted mencionaba recién que dependiendo del resultado de las investigaciones que lleva adelante el Ministerio con respecto a algunas muertes que se han dado en distintos sectores de actividad, el Ministerio va a derivar esa información justamente a Fiscalía para que se investigue la eventual comisión de un delito en el marco de las leyes vigentes. Hasta ahora, teniendo en cuenta que ya estamos promediando el mes de agosto, digamos, casi acercándonos al cierre del mismo, hasta ahora, ¿qué es lo que ven con respecto a por qué ocurren las cosas que ocurren? Bueno, nosotros en este periodo, al asumir, presentamos 2 denuncias en Fiscalía, pero tenían que ver con acoso y con acoso sexual. Algunos expedientes que estaban detenidos hacía tiempo, los vimos, los analizamos. De nuestro punto de vista, había la comisión de delitos y los trasladamos a Fiscalía. Lo que estamos viendo en materia de accidentalidad laboral es que tal vez esa baja de controles hizo que se bajara la guardia en materia de organización del trabajo. Fíjese que nosotros en este periodo, en lo que va del año, hicimos unas 1.150 inspecciones en la construcción, exclusivamente en la construcción en todo el país. Y tenemos planteado algunos operativos más en Montevideo y en el interior. A nosotros nos da la impresión de que lo que se había avanzado en materia de prevención se ha bajado esa guardia. Es necesario un cambio cultural de vincular el trabajo con la vida y no con el accidente, con el sufrimiento y la muerte. Va a llevar tiempo ese cambio cultural, no tenemos duda, porque hay que volver a reivindicar el tema de trabajar en condiciones que respeten la vida, la salud y la seguridad física del trabajador. No lo vamos a hacer solos, creemos que el Estado tiene un papel importante, pero es muy importante el trabajo que se hace en forma tripartita, en los servicios de salud, en cada una de las empresas, en las comisiones bipartitas de salud y seguridad en el trabajo, y al mismo tiempo lo que se puede hacer en campañas generales de prevención y a su vez la capacitación. La capacitación es fundamental. Nosotros en la caña de azúcar hicimos el 8 de mayo una capacitación específica para caña de azúcar con inspectores muy experimentados. Esa experiencia de los inspectores nos llevó a poder detectar en poco tiempo cuáles eran las principales carencias que había allí, y hoy podría decirle que un área muy compleja, con una historia muy complicada, en un trabajo muy sacrificado como la caña de azúcar, hoy podemos decir que hemos reunido 3 veces la tripartita con los empresarios, los trabajadores y el ministerio. Nos hemos reunido con ALUR, que es donde empieza y termina la zafra de la caña de azúcar, y hoy, cosa que sorprendió a los actores sociales, empleadores y trabajadores, yo les decía que tal vez esa experiencia nos sirva, ponerla, no sé si como ejemplo, pero sí como referencia, de que en un medio tan complicado, con tanta historia negativa que existía en condiciones de trabajo, hoy se han logrado condiciones de trabajo dignas. Entonces lo que nos estamos planteando es poder trasladar esa experiencia al Citrus, donde hay una situación de represión antisindical comprobada, en las canteras de piedra, donde hace años se denunció trabajo esclavo, y en el arroz, por ejemplo, donde muchas veces se fumiga encima a la gente. Entonces, aunque parezca mentira, vamos a poner como referencia los logros en la caña de azúcar para poder incorporar. Claro que implica recursos. En la caña de azúcar estuvimos 10 semanas, son operativos caros. Bueno, creemos que vale la pena hacerlo. Pero, bueno, insisto con la pregunta. Hasta ahora, en los expedientes que ustedes han visto sobre accidentes en el área de trabajo, en lo que va de año y en particular en el tiempo que usted lleva enfrente de la inspección, ¿han encontrado material que amerite girar esa información a Fiscalía por la eventual comisión de delitos vinculados a vulnerar la ley de responsabilidad penal empresarial? Bueno, nosotros estamos analizando varios expedientes. Hay algunos que
necesitamos la opinión técnica, lo están viendo abogados, tenemos que ser muy serios en eso, muy serios para dar garantías, pero cuando se traslada una rueda de tractor en un tráiler atrás de una camioneta y se pone un trabajador a sostener en ese trayecto la rueda y vuelca y el trabajador muere por aplastamiento, desde mi punto de vista ahí se puso en riesgo la vida, la salud, peligro grave y concreto, la vida, la salud y la seguridad del trabajador. Todo eso lo están analizando los abogados, lo estamos viendo, queremos ser muy serios, no hemos salido al golpe del balde a decir, a acusar nada por el estilo, no nos corresponde a nosotros de dictaminar delitos, pero sí vamos a ser muy claros en eso. Elementos que nosotros encontremos que puedan significar haber puesto en peligro la vida, la salud y la integridad física del trabajador, lo vamos a denunciar. Y la ley de responsabilidad penal en realidad su objetivo no es cuando se consuma el accidente y el accidente mortal, es antes, ¿no? El delito de peligro lo que intenta es evitar el accidente. En muchos casos el accidente se produce y se produce el accidente mortal. Insisto, lo estamos haciendo con mucha responsabilidad, pero los elementos que nosotros detectemos de que se violó la normativa, lo vamos a mandar a Fiscalía y Fiscalía resolverá. En la presentación que se realizó tiempo atrás del compromiso, los datos del Banco de Seguros del Estado señalaban que se registraban alrededor de 40.000 accidentes laborales por año y cada 10 días fallece un trabajador en el ejercicio de su tarea. Usted más o menos ha refrendado estos datos, digamos. Estábamos en 56.000 en 2014, se cayó hasta 38.000, ahora se comenzó a subir. ¿En qué áreas de actividad es donde mayormente se producen estos accidentes laborales? Y en particular, ¿en qué áreas se genera mayor mortalidad vinculada a los accidentes laborales? Bueno, en primer lugar, me parece que es importante hacer una precisión, pues lo hemos conversado con las autoridades del Banco de Seguros, que nos decían que en realidad su registro es un registro que no abarca el universo de los accidentes. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos algo que es muy importante en Uruguay, que el monopolio de los accidentes de trabajo está en manos del Estado, lo cual evita complicaciones que existen en otros países. Pero nos decían, no deja de ser una compañía de seguros. Por tanto, lo que nosotros registramos es lo que está amparado por la ley 16.074, que no implica todos los accidentes. Por tanto, los accidentes son más, hemos constatado que es 1 por semana, y seguramente la cifra del banco cuando cierre 2024, las cifras del 2024 que están en proceso seguramente se va a demostrar. Nosotros creemos que hay más accidentes, que hay un accidente por semana. O sea que este dato de 40.000 es un subregistro en última instancia. Es un subregistro, también la cantidad de muertos. Nosotros estamos, como decía, no tenemos recursos para hacer un observatorio, pero sí para hacer un monitoreo. Y lo que estamos viendo en realidad, desde nuestros datos, es que muere un trabajador por semana. Nosotros registramos accidentes que no están registrados en el Banco de Seguro como accidentes de trabajo. Por ejemplo, los accidentes de tránsito en que fallece un trabajador en ocasión del trabajo. Nosotros creemos que hay un elemento fundamental que es transparentar esos datos desde el punto de vista del Ministerio y que como mínimo se reconozca que esa persona estaba trabajando, murió en consecuencia. Esto aumenta la cifra, sí las aumenta, pero es la realidad y no tenemos que ocultarla. Lo que tenemos planteado es poder generar una situación a nivel tripartito que permita ir cambiando esta realidad, porque lo primero que había que hacer era hacerla visible. Porque en realidad no se hacía un resumen a fin de año de tantas rapiñas, tantos homicidios, tantos trabajadores muertos en ocasión del trabajo. Y a nosotros nos parece que era un elemento para poder elaborar una estrategia, para poder superarlo, era un elemento básico tenerlo arriba de la mesa y bueno, ya estamos trabajando en eso, ¿no? También volviendo a la presentación que se realizó de este programa sobre este compromiso, se manifiesta que el objetivo es reducir la frecuencia de la siniestralidad promoviendo medidas efectivas para su prevención. Usted hablaba recién de un cambio cultural. Teniendo en cuenta que
Hay unos datos que usted plantea, incluso son un subregistro. ¿Qué objetivos se plantea el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para abordar este tema y a la vez decir, bueno, la aplicación de este programa dio un resultado positivo? Bueno, ese cambio cultural a mí me parece imprescindible. En todos los actores, yo le comentaba hace un rato la baja percepción del riesgo del Estado, estamos trabajando en eso, y a su vez un cambio cultural en los actores sociales, que el empleador tenga claro que es responsable de la organización del trabajo y que es deudor de salud y seguridad, ¿no? No se puede organizar el trabajo de cualquier manera. Y a su vez, en los trabajadores tiene que haber un cambio cultural en cuanto a la exigencia de ambiente seguro de trabajo, que es anterior a exigir los elementos de protección personal. Porque mi primer objetivo no debe ser exigir una máscara, no, el primer objetivo es que no exista un ambiente tóxico en el trabajo. Pero además, el trabajador tiene que tener un cambio cultural en cuanto a proteger su vida, exigir, pero a su vez tener actitudes que protejan su vida. Lo puedo decir con absoluta propiedad y tranquilidad porque me tocó trabajar los gasómetros de la compañía del gas, allá 86, 87, unos 30 metros de altura. Nosotros subíamos a la última viga, con mi hermano el Pata Beltrán, teníamos experiencia en trabajo en altura, andábamos en la última viga innecesariamente. Y de alguna manera eso como que predisponía a otros compañeros que no tenían esa experiencia en el trabajo a hacer lo mismo, ¿no? Hasta que pasaron por allí los dirigentes más veteranos del sindicato y fue muy literal, dijeron, vos, bajen. Nos llevaron para el sindicato y nos pegaron una explicación muy fuerte, y para mí fue un antes y un después, ¿no? Porque a partir de allí me empecé a vincular con el tema salud y seguridad en el trabajo, dije, bueno, la defensa de los derechos de los trabajadores no es solo defender el salario, defender la vida es el primer elemento. Y muchas veces a nivel de los trabajadores también existe una cuestión, a veces porque no hay condiciones para exigir, porque la precarización del trabajo hace que se priorice el tener un trabajo. Si a alguien lo contratan por semana o por día, su preocupación va a ser tener un puesto de trabajo. Seguramente no va a ser su primera exigencia las condiciones de salud y seguridad. O sea, la precarización en el trabajo mata. Pero al mismo tiempo creo que la actitud debe cambiar de empleadores y trabajadores. En eso hay experiencias muy claras en la tripartita de la química, en la tripartita de la construcción. Pero usted me hacía una pregunta, ¿en qué sectores? Bueno, los sectores que tienen más muertos en ocasión del trabajo es en el transporte en este momento. ¿Transporte? Por la propia precarización. Fíjese que el salario en el transporte interdepartamental, no se mide en horas, se mide en kilómetros. Entonces, muchas veces esos trabajadores, para lograr un salario decoroso, un jornal decoroso, realizan más kilómetros, les lleva más tiempo, algo que está muy bien. Hoy está restringida la velocidad en las rutas por los radares y demás. Llegar a Rocha, a Colonia, a donde sea, lleva más tiempo. Por tanto, si le pagan por kilómetro, va a ganar menos. Y muchas veces el trabajador hace 12, 14, 16 horas, lo cual es violatorio de la normativa legal. Pero camioneros de carga, había controles en el 2020, se retiraron, como el CITRAC, que permitía saber cuánto tiempo manejaba ese chofer, cuánto tiempo descansaba. Entonces, la precarización en el trabajo es un factor fundamental que provoca accidentes. Muchas veces se dice los accidentes de la construcción. Los accidentes de la construcción hay una cantidad importante, ahora han crecido en función de cómo han crecido todos los accidentes, pero hay un sindicato fuerte que negocia, que establece criterios para normativa, que sugiere normativas, que para cuando hay un accidente. En el medio rural, en el transporte es más complicado, en el medio rural es más complicado, entonces hay una diversidad de áreas. Pero si yo tuviera que nombrar dos aspectos que provocan ese caldo de cultivo por los accidentes, la ausencia del Estado, como se dio en un largo periodo, y la precarización en el trabajo.
Cuando un trabajador tiene un trabajo precario, su principal preocupación va a ser cómo lleva el sustento a su casa, no cómo exige seguridad en el trabajo. Entonces, el tema de la precarización es muy importante poder atenderlo. Pues usted manifestó recién en esta respuesta algo que me parece interesante plantear, que tiene que ver con las dos vías que tiene este asunto, ¿no? La empresa poniendo las condiciones de trabajo que están reguladas por ley, el Estado fiscalizando que eso se cumpla, y también en la eventualidad que no se cumpla, pero también el trabajador reclamando que esas condiciones de seguridad por lo pronto estén, y también denunciando cuando no están, digamos, ¿no? O sea, que el trabajador sea una parte activa de este proceso. El trabajador también tiene que ser parte de ese cambio cultural, teniendo en cuenta que es, digamos, la primera y la última línea de defensa en este asunto. Sí, es fundamental. Por eso le relataba la experiencia que nosotros en el gas, ahí no teníamos conciencia de protección, de cuidar la vida y demás. El trabajador debe exigir y además debe comprometerse consigo mismo de que su principal trabajo es volver sano a su casa, que forma parte de la campaña que venimos realizando con las cámaras empresariales y con el ZUNCA. Es un factor fundamental. El cambio cultural tiene que ser de todos los actores. Del Estado, que entienda que sus jerarquías tienen que cumplir un papel fundamental, que hay que promover la salud y la seguridad en el trabajo en todas las áreas, de los empleadores que organizan el trabajo y de los trabajadores. Y siempre se suman nuevos desafíos. Por ejemplo, Uruguay tiene ratificado el convenio 190 OIT sobre acoso y violencia en el trabajo. Y lógicamente una caída de altura absurdas como lo que estamos teniendo, porque si hay algo que está descrito en la normativa es que después de 2 metros hay que tener todos los mecanismos de seguridad. Sin embargo, hay muertes en altura que impactan. Hay otras cosas que impactan menos, pero que también enferman y matan. El acoso laboral, lo que se está produciendo en el país en materia de afectación en la salud mental, temas de acoso, de violencia, son otras de las áreas en las cuales estamos capacitando a los inspectores para poder ingresar en ese tema de empezar a cambiar esa realidad de acoso y de violencia en el trabajo, que tiene niveles muy importantes y que estamos viendo cómo la afectación en la salud mental en las diferentes áreas juega un papel muy trágico, ¿no? Con suicidios y demás. Bueno, es todo un panorama que esperemos que estar en mejores condiciones desde el punto de vista presupuestal para el año próximo para poder encararlo, ¿no? Pero insisto con la pregunta, un trabajador que es contratado, digamos, para hacer una tarea y advierte que deberían tener unas condiciones de trabajo que no las tiene, tanto en una obra importante como tal vez en un trabajo precarizado, aunque ahí las condiciones sean diferentes, digamos. ¿Qué es lo que debería hacer a la hora de, yo te contrato para hacer una tarea, por ejemplo, en altura, pero no tenés el casco o el arnés, o en un trabajo que no implica construcción, pero la baranda está floja, la silla está esto? ¿Cómo debe actuar el trabajador cuando encuentra que las condiciones mínimas de trabajo no se cumplen? Nadie debe aceptar condiciones de trabajo que pongan en riesgo su vida o su salud. Hay mecanismos para denunciar ante el Ministerio de Trabajo. Las denuncias son anónimas, salvo en el caso de lo que llamamos derechos fundamentales en materia de acoso y demás. Hay varias vías para denunciar al Ministerio de Trabajo. El 0800-7171 es uno de los mecanismos. Hay correos electrónicos, hay WhatsApp, que en general la gente tiene acceso al mismo, para denunciar esas situaciones. Nosotros, más allá de la carencia de inspectores y demás, tratamos de cubrir todas las denuncias. Algunas se demoran, justamente porque se hace difícil llegar a todos los rincones del país con un cuerpo inspectivo tan restringido, pero la respuesta a su pregunta: hay que denunciar, hay que exigir condiciones de trabajo. Y era lo que hablamos hace un rato, a veces el trabajador se siente intimidado por la posibilidad de perder su trabajo y no denuncia. Bueno, lo que pasa es que está en riesgo que pueda perder su vida. Entonces, en eso tiene que haber campañas de prevención, de denuncia y a su vez de exigir el cuidado y también cuidarse como trabajadores.
Conéctate con Otra Mañana vía WhatsApp 092-770-111. Estamos conversando con Luis Puig, inspector general del Trabajo y de la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Ya en el cierre del reportaje, usted mencionó algo también vinculado al Estado, no solamente al Estado como protector y garante de que se cumplan ciertas cuestiones, sino también el Estado como quien contrata personal para aplicar en estas cuestiones vinculadas al trabajo. Días pasados nos encargamos de este tema aquí en el programa con INACAL, el Instituto Nacional de Calidad, que justamente en estas horas se está alargando un taller vinculado al tema de prevención en el trabajo. Ahora nos vamos a estar conversando de ello con Gonzalo Blasina. ¿Cómo cree usted que hoy por hoy el propio Estado se percibe como contratante, como empleador? ¿Tiene incorporado, tiene matrizado dentro de sus formas de contratación la seguridad en el empleo? Yo creo que no. Yo creo que hay una bajísima percepción del riesgo. Creo que no, recién comienza a haber un trabajo. Hace una semana que hicimos una primera capacitación que definimos el Estado capacita al Estado. Creemos que muchas veces no se da cumplimiento a normativa, como las comisiones bipartitas de salud y seguridad en el trabajo, y muchas veces falta que se entienda por parte de las jerarquías del Estado que tienen un papel a cumplir y que, por ejemplo, si en su recinto del Estado existen empresas que están trabajando, que son el subcontrato del contrato original EMAI, que seguramente esos trabajadores no tienen muchas condiciones, no tienen las condiciones del funcionario público o de un gremio organizado para reclamar, es fundamental el papel que cumplan las jerarquías del Estado. Y yo creo que hay una baja percepción del riesgo que también debe formar parte del cambio cultural para asumir que la defensa de la vida, la defensa de la vida, el Estado tiene un papel fundamental a cumplir, no único, no excluyente, pero sí que tiene un papel fundamental y que no puede rehuir. Y eso lo hemos visto a lo largo de los años. Lo hemos visto en algún momento en el Palacio Legislativo, donde, desde nuestro punto de vista, las jerarquías no tenían una clara definición sobre su papel. No es que alguien le diga, cuando ve trabajadores trabajando en altura sin la protección, que le diga, chiquilines, cuídense, como me tocó presenciar. No, como jerarca, ante un procedimiento inseguro, hay que detener la tarea. Hay que detener la tarea. Entonces creo que también es una clave, ¿no? Es ante la percepción de lo que está mal, de lo que es inseguro, hay que detener la actividad para no provocar desenlaces, por ejemplo, fatales. Exactamente. Hay convenios internacionales, hay decretos que así lo habilitan, pero además una cuestión básica de protección en la vida. Si alguien ve un procedimiento inseguro, no tiene que plantearse un largo camino para evaluar. No, lo primero que hay que hacer es detener esa situación. Mecanismos que nosotros tenemos en la inspección. Cuando existe riesgo inminente, se clausura, ya sea en forma parcial o total. En otros casos que no generan peligro, pero hay que cambiar esas condiciones, se intima, se dan 72, 24 horas, para cambiar cosas que no implican riesgo. Pero cuando implican riesgo, lo primero que tenés que hacer es parar la tarea. Y después discutir. Pero eso es una tarea fundamental. Y bueno, aspiremos que en el Estado empiece a cambiar esa situación, ¿no? Ya estamos en el cierre, pero manejó recién algo interesantísimo que tiene que ver con las subcontrataciones, no tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, donde intentando, ser más rápido, por ejemplo en el sector público se hacen subcontrataciones para tener más flexibilidad, pero una cuestión fundamental de este aspecto tiene que ser con que las subcontrataciones guarden unas características similares a la contratación que debía darse de modo original, digamos. Por ejemplo, no solamente en cuestiones de calidad del trabajo, sino también, por ejemplo, en salario y en responsabilidades, ¿no? Porque a veces da la impresión de que la subcontratación es un eslabón anterior, un escalón anterior a la buena calidad del empleo, digamos, ¿no? Y allí tenemos varias cosas. En primer lugar, que muchas veces se firman contratos con empresas que tercerizan por parte del Estado,
Y después el Estado no controla. No controla si esa empresa cumple con la normativa. Yo creo que algo muy saludable para el Estado sería tener un registro más estricto de las empresas infractoras. En todas las áreas, también en materia. ¿No existe tal registro? Existe un registro que, desde mi punto de vista, le faltan algunos elementos. Por ejemplo, el registro de empresas infractoras que nosotros tenemos en el Ministerio. Si una empresa tiene 80 infracciones, pero paga hasta la última multa, multas que también habrá que rever porque muchas veces son montos ínfimos o irrisorios, si paga la última multa sale del registro, ¿no? Pero no hay un registro que establezca claramente lo que son las empresas contumaces, porque si una empresa me viola 40, 50 veces la normativa, el Estado no debiera tener interés en contratar a esa empresa nuevamente, ¿no? Por lo menos por un tiempo hasta que revean su política de organización en el trabajo y demás. Eso es algo que lo venimos conversando, lo venimos planteando, que no va a ingresar en el presupuesto, pero tal vez en la próxima rendición de cuentas podamos avanzar en eso, porque también es avanzar en materia de prevención. ¿Pero hay violadores contumaces entonces? Yo creo que sí. Hay empresas que se repiten en las violaciones a normativa, a veces de menor riesgo, que no quiere decir que todas pongan en riesgo la vida, pero en algunos casos esa situación se da en una acumulación. Decir, bueno, son pequeñas infracciones, pero ¿es necesario que estar todos los días encima de esa empresa? Le sale carísimo al Estado y además genera riesgo, porque si el Ministerio de Trabajo, la inspección del Ministerio de Trabajo tiene que hacer esa tarea, hay una tarea que previamente tiene que hacer la empresa contratante del Estado, decir, bueno, nosotros firmamos este convenio, dentro de este convenio no es solo la calidad del producto, sino cómo se cumple con toda la normativa que está en base a construir ese camino. Y yo creo que por lo menos el Estado debiera darse mecanismos para poder exigir, bueno, señores, si usted en un periodo de 2 años violó 30 veces la normativa, bueno, a lo mejor está en el banco de suplentes, en la próxima licitación no puede participar. Luis Puig, Inspector General del Trabajo y de la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes.